Hola querida audiencia, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una distinguida mujer cochabambina, la licenciada Luz Marina Canelas, destacada periodista de Bolivia, exdirectora del matutino Los Tiempos, empresaria y madre de dos adolescentes. Gracias Luzmi por concedernos la entrevista. Gracias por la invitación a responder este cuestionario. Aquí voy con mis respuestas. En la pregunta 1, ¿en el campo profesional hay igualdad de género en Bolivia? Si su respuesta es sí, ¿cuáles son las diferencias más marcadas? Lamentablemente en Bolivia todavía hay muchísima diferencia, no solamente en el campo profesional, sino en otros campos también. Las brechas de género son muy marcadas y para explicarlo me voy a referir al índice global de la brecha de género, que es un índice que analiza la división de los recursos y las oportunidades entre los hombres y las mujeres en 149 países. Mide una especie de distancia en el tamaño de la brecha en desigualdad de género entre la participación económica del mundo. Califica el acceso a la política, a la educación, a la esperanza de vida y a otros parámetros más en cuanto a las oportunidades que tiene la mujer en referencia y respecto al hombre. En Bolivia, esta brecha de género es del 74.8%. Con este porcentaje, el país está en la posición número 25 del ranking de diferencias que existen entre los hombres y las mujeres, o sea que aún son grandes si las comparamos con otros países y sobre todo con países más desarrollados. ¿Usted cree que en el campo profesional las mujeres tienen las mismas oportunidades? Si es no, por favor, díganos por qué. No, ni en el campo profesional ni en otros campos, repito. La mujer todavía está siendo relegada, no tiene las mismas oportunidades y una prueba clara de esto es el campo empresarial. Si bien en los últimos 20 años ha habido un giro y hay más mujeres representando a algunas cámaras o algunos sectores o algunas gerencias o algunas presidencias de las empresas bolivianas, en cifras, el porcentaje es realmente mínimo, no llega al 10%. Las mujeres no ocupan cargos gerenciales ni en un 10% de los casos. Entonces sí hay una gran diferencia. Y otro ejemplo es el tema político, ¿no? Vemos que no existe todavía la paridad de género necesaria para lograr una equidad en cuanto a la participación de la mujer en la política y en la toma de decisiones. Entonces es un tema sobre el cual hay que trabajar mucho todavía. La mujer, si bien es profesional y ha avanzado mucho en cargos y ha avanzado mucho en imponer la idea de trabajar y realizarse personalmente y profesionalmente, aún hay diferencias. Hay diferencias incluso de sueldos. Un gerente o una persona masculina en ciertos cargos todavía está demostrado que gana más que una mujer. En el ámbito social, en su opinión, ¿la mujer sufre discriminación e injusticias? En el ámbito social también existen brechas muy grandes y una diferencia y una distancia muy grande, ¿no? Vemos que desde el juego de roles, desde muy temprana edad, siempre está enfatizada hacia el rosado para la nena, el celeste para el nene, la muñeca para la nena, la espada o la camioneta para el varoncito. Y desde ahí son roles sociales que se han ido dando y asignando a lo largo del tiempo que todavía no se rompen, ¿no? Si bien hay un avance grande desde el tema de la votación de la mujer, que hasta el 52 no existía en nuestro país, hay otras cosas que no se han desarrollado, ¿no? El tema de, por ejemplo, que una mujer salga con varones, con puro varones, no es bien visto. En cambio, si un varón sale con muchas mujeres, es el jefe de la mafia. Entonces, hay mucho por trabajar y por reivindicar. No hay una igualdad social, no hay una igualdad económica, no hay una igualdad política, no hay una igualdad incluso a temas de decidir. Entonces la mujer sigue siendo un objeto de discriminación e injusticias. En términos generales, ¿son justas las relaciones conyugales en la cultura boliviana? No, no son justas las relaciones conyugales en la cultura boliviana. Y bueno, es complicado generalizar porque existen parejas que sí son
un ejemplo y pueden verse como relaciones y parejas en las que sí existe equidad. En términos generales, hay injusticia. Hay injusticia porque la mujer siempre llega de donde llegue, del trabajo, si es que trabaja afuera o ejerce algún cargo, o trabaja en el mercado vendiendo cosas, o trabaja en el campo cosechando, llega a su casa y tiene más trabajo. Tiene que cocinar, tiene que atender a los hijos, tiene que hacer tareas con ellos, tiene que lavar la ropa, tiene que planchar, tiene que acomodar. Y son desequilibrios, ¿no es cierto? A veces los varones dicen, ¿y qué has hecho todo el día? Bueno, ha lavado, ha planchado, ha cocinado, ha limpiado los vidrios. Y no hay igualdad, porque el varón todavía se sigue viendo como el principal proveedor, entre comillas, de un hogar, y llega a la casa y quiere ser atendido. Esto está cambiando. Yo veo generaciones más jóvenes que son un poco diferentes. Esperemos que reivindiquen la igualdad en este campo, en este tema. Y bueno, hay que seguir trabajando en ello para lograr que el varón se integre a las labores de casa y sume a una relación de equidad. ¿Podría usted nombrar algunas de las virtudes y defectos de la mujer y del hombre boliviano? A ver, virtudes y defectos del hombre y la mujer bolivianos. Creo que tanto el hombre como la mujer son muy trabajadores, y cuando salen al exterior o son emigrantes, son mucho más trabajadores, son muy, muy, muy responsables. La gente halaga su aporte. Sin embargo, la mujer se lleva la flor. Hay mujeres que trabajan desde las 4 de la mañana, se levantan para dejar cocinado su almuerzo, el almuerzo de sus hijos. Se llevan en la espalda un bebé y tienen 3 más, uno en cada mano. Y bueno, hacen sus labores junto con sus hijos, ¿no? Son excelentes madres, son el sostén básico de la familia. Entre las cosas positivas de los varones, estamos fregados. Bueno, depende mucho de la cultura, depende mucho del estrato socioeconómico, de los valores familiares. Creo que es difícil generalizar, ¿no? Sin embargo, bueno, uno de los grandes defectos del hombre boliviano es el machismo que tiene que cambiar. Y bueno, la cultura alcohólica que hay también es otro gran defecto que critico, y que, bueno, no hay reunión en la que no esté imbuido el alcohol y esté imbuido el machismo. ¿Cuáles son los ámbitos en que usted considera violencia femenina? Bueno, violencia de género, violencia contra la mujer es un tema fascinante, es muy amplio, es muy complicado también. La ley enumera 16 tipos de violencia contra la mujer. La violencia simbólica o encubierta, la violencia contra la dignidad, la violencia sexual, la violencia de los derechos reproductivos, por ejemplo, la violencia en cuanto a servicios de salud, violencia patrimonial o económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo, en el ejercicio del poder político y liderazgo, violencia institucional, violencia en la familia y violencia contra los derechos y la libertad sexual. Son los 16 tipos de violencia que enumera la ley. Y bueno, en pareja creo que la violencia económica, la violencia psicológica son muy fuertes, la violencia física también, y la violencia económica, ¿no? La violencia masculina es todo aquello que el hombre puede hacer que lastime a la mujer en distintos ámbitos, ya sea mental, psicológico, físico, sentimental. Todo lo que va en contra de la mujer es un tipo de violencia, ¿no? Y es complicado porque a veces puede ser muy subjetivo el tema. A unas mujeres les duele más ciertas cosas que otras, ¿no? Algunas actitudes atentan más contra la mujer que otras.
¿Qué es machismo y feminismo para usted? En los medios de comunicación no es infrecuente encontrar frases en las que estos dos términos, machismo y feminismo, se usan como opuestos. Sin embargo, no es machista ni feminista, sino el que busca el equilibrio, ¿no es cierto? Según el diccionario académico, feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Y es un movimiento que busca la realización de esta igualdad, ¿no? El machismo es una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres, es una posición de sentirse superior o de tener mayores derechos que las mujeres, ¿no? Y bueno, lamentablemente el sexismo se caracteriza por prevalecer también este tema sobre el varón, ¿no? Las diferenciaciones no se tratan en términos equiparables, ¿no? Sino el feminismo busca la igualdad entre los sexos, ¿no? Y el machismo supone una preponderación del varón sobre la mujer. Lamentablemente se ve la sociedad y la gente machista ve a los movimientos feministas como un ruido, ¿no? Que se interpone y que reclama y que la mujer se vuelve fregada y no sé qué. Realmente es una falta de conocimiento de parte de los varones criticar y decir despectivamente esta es una feminista o este es un feminista, porque en realidad lo que se busca es la igualdad en condiciones en todo sentido, porque somos seres humanos. Ahora, hay una gran diferencia entre el feminismo y el embrismo también, ¿no es cierto? Que es otro tema muy de moda, un concepto que se está usando muchísimo en esta época. Y bueno, se quiere equiparar como un par lingüístico del machismo. Sin embargo, mientras el machismo designa una actitud como estructura social históricamente asentada, el embrismo no se define como un sistema con existencia real, sino meramente como una actitud particular de las personas que abogan por la prevalencia de las mujeres sobre los hombres. Ese es otro extremo. No obstante, muchos colectivos rechazan el término embrismo porque entienden que se emplea de forma peyorativa, ¿no? Es como para atacar los postulados feministas y que además designan una realidad que no existe. Creo que conviene subrayar que la voz embrismo, que está adquiriendo ese significado en estos últimos tiempos, tiene otros menos usuales y restringidos a los campos de la psicología y la sociología. En concreto, algunos especialistas emplean esta voz para aludir a una exagerada actitud de sumisión, pasividad y resignación frente al hombre. Y bueno, para terminar, apunto que el feminismo es el pensamiento político que sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo, y un movimiento social que exige para las mujeres iguales libertades y derechos que para los hombres. Busca eliminar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, licenciada Canelas, y gracias también a mi querida audiencia. Me despido con un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima Kelly Entrevista.